uno tiene la curiosidad y comienza a revisar causalidad, es un tema filosófico. Y un autor que habla mucho de este tema de causalidad es Popper. Pero no vamos a ir a ese nivel, ¿no? Porque ustedes son estudiantes de pregrado, ¿ya? Cuando estén en posgrado, ahí quieran o no, hay ahora epidemiología. Se hacen, por ejemplo, gerencia, gestión, hacen salud pública, todas las maestrías tienen un componente de epidemiología. Creo que hasta en la residencia creo que tienen un tema de curso de epidemiología. Entonces ahí ya vamos a hablar, cuando hablen de causalidad va a ser cosas más profundas. Ahora vamos a sentar las bases y lo que tratamos en esta clase es que ustedes identifiquen las diferentes aproximaciones de causalidad desde la perspectiva epidemiológica y conozcan los diferentes modelos. Y para que conozcan los diferentes modelos tienen que identificar algunos hitos, algunos elementos importantes. Y luego de ahí, lo otro es el análisis de causalidad. Van a ver ustedes de que cuando hacemos el análisis de causalidad, no solamente buscamos que haya la asociación estadística o la asociación causal, sino lo que vamos a requerir es aplicar una serie de criterios de causalidad. Y pese a ello, por eso les decía, este tema tiene una connotación filosófica inversa en ella. Van a ver ustedes de que, ya profesor, usted me ha dicho que hay tantos criterios de causalidad. Si son 4, ¿hay asociación causal? ¿O no hay? No les voy a poder responder. Si hacemos una aproximación causal, teniendo que todos los elementos, porque no hay una regla matemática de que si cumple A, B, C, hay asociación causal. Y esto que estamos revisando les va a servir, por ejemplo, cuando ustedes analicen, ya en el hospital, por ejemplo, ocurre una reacción adversa medicamentosa. Llega un paciente o a algún paciente le ponen un medicamento y hace una reacción adversa medicamentosa, es decir, un shock anafiláctico. Lo que vamos a utilizar para determinar si el medicamento que estamos sospechando le produjo el shock anafiláctico, vamos a hacer análisis de causalidad. ¿Dónde más aplicamos esto? Cuando dicen la vacuna contra COVID le produjo neumonía, se murió de neumonía. No, la vacuna contra COVID le produjo miocarditis y eso le produjo la muerte. Tenemos que hacer análisis de causalidad. Y a partir del análisis de causalidad llegamos a una aproximación para decir si ciertamente la vacuna estuvo involucrada en producir este evento, o es un evento coincidente, o no es posible definir si hay una asociación causal. Esto que les enseñamos no está en el aire, son cosas que a ustedes les va a servir en su desarrollo profesional. Entonces, véanlo desde esa perspectiva. Como les decía, vemos como epidemiología, yo se los he dicho, epidemiología es aburrida. Bueno, entonces yo trato de que la epidemiología no sea de esa manera y ustedes le encuentren pues la vista o el gustito por ver estos temas. Y así hemos ido desarrollando, han visto ustedes a lo largo de estas 5 sesiones, esa es la perspectiva que les hemos dado. No les hemos dado una numerología, no les hemos dado mucha estadística. En otras universidades les ponen bastante temas estadísticos, pues, ¿no? Entonces, sí es útil, pero eso lo pueden revisar con su estadística. Lo que sí conozcan pues algunos aspectos estadísticos que son inherentes al desarrollo de la epidemiología. Bien, entonces hoy vamos a desarrollar esto, primero la teoría de la causalidad y ahí vamos a definir algunos elementos para poder luego aterrizar en los conceptos de unicausalidad, multicausalidad, complejidad de las causas. Luego vamos a hablar de los diferentes criterios de causalidad que van a surgir y algunas aplicaciones que podamos mostrar. Entonces, primero esto, recordar causa, como dice, inicialmente esto lo hemos revisado, ¿no? ¿Se acuerdan? Antes de Hipócrates, ¿no? ¿Recuerdan que yo les estoy haciendo hasta el repaso de lo que hemos revisado en la primera clase? ¿Se acuerdan de Hipócrates? ¿Hipócrates qué dijo? Que la enfermedad no es producto del castigo divino, ¿cierto? Antes de él decían esto. La causa de un evento es producto del castigo divino. Vino Hipócrates y dijo, no, momentito. Son los humores, son las aguas, los aires, los lugares, lo que producen enfermedad. Producen un desequilibrio en los 4 humores, y un desequilibrio en esos 4 humores produce la enfermedad. Y nos habló también de que
habían factores ambientales, y estos factores ambientales eran más definidos, y eso los llamaba miasmas. Entonces, también hablamos de la teoría miasmática, ¿cierto? Que las emanaciones pestilentes son las que producen la enfermedad. Y estas concepciones prevalecieron hasta el siglo XIX, tuvieron prominentes defensores. El padre de la salud pública, Chadwick, por ejemplo, eso les han enseñado, ¿no? Chadwick es el padre de la, así como Snow es el padre de la epidemiología, Chadwick es el padre de la salud pública. Ese señor se murió defendiendo esta teoría miasmática. No, decía los miasmas. Luego viene este señor Pasteur y es el que cambia radicalmente el concepto sobre la naturaleza de la enfermedad. ¿Por qué es importante Pasteur? Eso deben saber, eso he dicho en microbiología. ¿Qué hizo Pasteur? Dijo que no existe generación espontánea, ¿no? Entonces tú un frasco con agua estéril cubierto, tapado y no se producían microbios. En cambio, un frasco con agua estéril abierto se producían microbios. Entonces él revolucionó el concepto en relación a la ocurrencia de las enfermedades y aparece pues de que los microbios están involucrados en la ocurrencia de la enfermedad. Las miasmas decían, a partir de las emanaciones pestilentes se generaban los microbios, ¿no? Esa era la idea, pues, y es esos olores que entraban a nuestro organismo que nos producían la enfermedad. Él planteó el concepto al revés, ¿no? Que más bien, habiendo la materia, eso era un elemento importante para que se produzcan los microbios, y que los microbios son los que producen o causaban la enfermedad. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan las causas de las enfermedades o las causas de los eventos que ocurren? Uno, porque nos va a permitir la prevención, ¿no? Si yo conozco cuál es la causa, voy a poder aplicar medidas de prevención. Ejemplo, John Snow conoció la causa del cólera y aplicó una medida de prevención, que fue el cortar el suministro de agua. También nos permite un diagnóstico adecuado. Conociendo la causa, yo voy a saber qué está produciendo y consecuentemente voy a aplicar un tratamiento correcto. Entonces, para eso nos sirve el conocimiento de la causa. Esto también tenemos que recordar, que la causa es un acto, suceso o estado de la naturaleza que inicia, que inicia o permite. Y ahí clave que entiendan esta palabrita que dice solo o en conjunto con otros, solo o en conjunto con otros, una secuencia de eventos que va a terminar finalmente en una situación que vamos a denominar efecto. Desde el punto de vista estadístico, hablamos X, sería la causa, o llamada también variable. ¿Qué variable sería la causa? Independiente. Y la Y sería el efecto, la variable dependiente. Miren, a veces les pregunto eso y les pongo un casito. Ocurre tal situación. Diga usted, ¿cuál es la variable independiente? Le pongo A, B, C, D y se equivoca. Entonces la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. ¿Qué nos dice Rothman? ¿Qué nos dice Rothman? Rothman es un libro, es un epidemiólogo, es un libro bien importante, bien interesante, que los que hacemos epidemiología tenemos que leer a este señor Rothman. Él dice, la causa es un evento, condición o característica antecedente, o sea, es la causa independiente, pues no, antecedente. Que si está presente, miren, que si está presente, cambia la probabilidad de la ocurrencia de un evento, es decir, de la causa dependiente, en un momento determinado, mientras las otras condiciones permanecen fijas. Esto es lo que nos dice que hay una variable independiente y que lo que va a ocurrir con esta variable independiente es que va a cambiar la posibilidad, la probabilidad de que ocurra un efecto. Eso nos dice Rothman. Y en epidemiología decimos que la causalidad son aquellas condiciones que al ser modificadas mediante una intervención sanitaria modifican la aparición del daño, o también aquel evento, condición o característica que tiene un papel esencial en producir la ocurrencia de una enfermedad. Lo mismo, ¿no? Causa es aquella condición que inicia sola o en conjunto una serie de cambios que finalmente se va a traducir en un efecto.
Esto también es importante que recuerden, porque a partir de estos conocimientos básicos, ustedes van a poder identificar qué tipo de causalidad estamos analizando. Y ahí tenemos causa necesaria, es aquella causa que si no está presente, no se produce la enfermedad. Causa necesaria es aquella causa que si no está presente, no se produce la enfermedad. En cambio, la causa suficiente es aquella causa que por sí sola produce la enfermedad. Entonces, causa necesaria es aquella causa que si no está presente, no se produce la enfermedad. Y causa suficiente es aquella causa que por sí sola produce la enfermedad. Vamos a ver con los ejemplos. Causa necesaria y suficiente, dice. Factor A produce un efecto A. Esa es una causa necesaria y suficiente. Y ahí yo les he puesto, miren, ustedes revisan, algún libro todavía menciona que VIH y SIDA es un ejemplo de causa necesaria y suficiente. O sea que responde a ese concepto de que la causa es necesaria y la causa es suficiente. En verdad, casi ya no existen enfermedades que respondan a esa característica, que la causa sea necesaria y que la causa sea suficiente. Entonces, en ese orden de ideas, este es el ejemplo que todavía supervive para graficar el concepto de causa necesaria y suficiente. ¿Y cómo lo graficamos? Decimos, si el virus de la rabia no está presente, ¿se producirá rabia? No. Por lo tanto, el virus de la rabia es necesario, porque si no está presente, no se produce la enfermedad, ¿cierto? Ahora decimos la siguiente pregunta. ¿El virus de la rabia por sí solo puede producir la enfermedad? Dicho de otra manera, independientemente de las condiciones de la persona, desnutrida, que tenga dinero, que tenga buen nivel educativo, etcétera, etcétera. Le muerde un perro con rabia, ¿le va a dar rabia o no? Sí, pues no. ¿Por qué? Porque es suficiente. Lo cual no ocurre con otras situaciones. VIH, yo les decía, antes poníamos el ejemplo, pero ya ustedes saben ahora que hay personas que tienen VIH y no les pasa nada. No van a CIR. ¿No? Entonces, ahí no podemos aplicar el concepto de causa necesaria y suficiente. Entonces, ahí está el ejemplo, donde una causa es necesaria y suficiente. Necesaria, de que si no está presente, no se produce la enfermedad. Suficiente, que por sí solita, el virus de la rabia puede producir la enfermedad. Como yo les digo, muerde un perro con rabia, muerde al papa, por más santo que sea, le va a dar rabia, pues, ¿no? Entonces, es suficiente por sí solo. Luego tenemos el otro concepto, causa necesaria, pero no suficiente. Una causa puede ser necesaria, pero no puede ser suficiente. O sea, el factor A, acá lo que estamos poniendo es que hay el factor A, el factor B y el factor C. El factor A es necesario. ¿Por qué? Porque si no está presente no va a producir el efecto. Pero no es suficiente. El factor A por sí solo no va a producir el efecto. Es necesario que esté el factor B y el factor C. Entonces hay causa donde esta es necesaria, pero no es suficiente para producir la enfermedad. Y el ejemplo clásico, y este modelo de causa necesaria, pero no suficiente, casi responde a todas las enfermedades, ¿no? Ustedes hagan, por ejemplo, el análisis de la causalidad del dengue, van a ver que responde a este modelo. ¿Por qué? Porque va a haber una causa necesaria, que va a ser el virus del dengue, pero no es suficiente, porque tiene que haber otras condiciones que hagan que las personas tengan dengue. Pues no todos hacen dengue, pues no. Pues tiene que haber otros factores que hagan para que la persona desarrolle dengue. Y ahí está el ejemplo, el bacilo de Koch, este ejemplo clásico, bacilo de Koch, sería la causa. ¿Qué causa? Necesaria. Luego tenemos, pero por sí solo no produce la enfermedad, tiene que haber otras condiciones como pobreza, como por ejemplo hacinamiento, y en conjunto, bacilo de Koch más pobreza más hacinamiento va a producir tuberculosis. Entonces recuerden esta imagen, porque cuando hablemos de los diferentes tipos de causalidad, vamos a recordar esto de acá. Luego, la causa es suficiente pero no necesaria. Esto quiere decir que el factor A por sí solo puede producir la enfermedad, el factor B por sí solo y el factor C por sí solo.
pero no es necesaria. O sea, no es necesario que esté el factor A habiendo el factor B para que se produzca la enfermedad. Y acá está el ejemplo. Dice leucemia y todos estos factores, ¿no? Radiación. La radiación es suficiente por sí, ¿no? Suficiente, quiere decir, por sí sola produce leucemia. Irradiamos a una persona, por sí solo le va a producir. Pero no es necesaria. ¿Por qué? Porque también el benceno puede producir cáncer. Benceno también es suficiente, pero no es necesaria. ¿Por qué? Porque cambios electromagnéticos pueden producir leucemia. Ya esa es la otra característica a tener en cuenta, que hay causas que son suficientes, pero no son necesarias. No hay necesidad que esté presente la radiación. Si está presente el benceno, se va a producir leucemia. Pero si no está presente la radiación, no se va a producir la leucemia. Es suficiente, pero no necesario. Luego hay causas ni necesarias ni suficientes. Puede estar el factor A más el factor B, producir la enfermedad. Puede estar el factor A más el factor B y el factor C y el factor D, o el factor C y el factor D, y el factor E y el factor F, o el factor E y el factor F, y se va a producir la enfermedad. Y ese es el ejemplo clásico. Dice, listo, vamos a hablar de infarto agudo de miocardio. Dice, hay historia familiar más hipertensión arterial va a producir infarto de miocardio. Más obesidad, más tabaquismo, infarto de miocardio. Más estrés, más colesterol, infarto de miocardio. O la otra, historia familiar más hipertensión, infarto de miocardio. O obesidad y tabaquismo, infarto de miocardio. O estrés más colesterol, infarto de miocardio. Ninguno de ellos son suficientes y necesarios. Sí, dime. ¿Perdón? Ah, esa, causa necesaria, no hay necesidad que esté presente. Lo mismo, la inversa. Por eso digo, o sea, si definimos una causa necesaria, ¿qué sería una causa necesaria? ¿Es aquella? Claro. Entonces, si es causa no es necesaria, no hay necesidad que esté presente para que se produzca la enfermedad. Igual, causa suficiente, ¿no? Una causa suficiente es aquella que por sí sola produce la enfermedad. Entonces, no, ni suficiente. O sea, por sí sola, ninguna de ellas va a producir infarto agudo de miocardio. A eso se refiere el concepto de ni necesaria ni suficiente. Y ya van a ver que al final esto se va a traducir en lo que vimos en el enfoque de riesgo. Sí, dime por favor. Exacto. Ahora vamos a ver. Casualmente, por ejemplo, esto que estamos viendo se va a correlacionar, ya correlacionamos con lo que a ustedes les gusta, las enfermedades con las enfermedades no transmisibles. Y vamos a hablar de todos los factores de riesgo, ¿no? Fuma, es obeso, es hipertenso. Vamos con esos tres factores. Eso produce infarto agudo de miocardio. ¿Alguno de ellos es necesario o es suficiente? Ninguno. No es ni necesario ni suficiente, porque una persona puede fumar y ser obeso y le va a dar infarto. O va a fumar, va a tener hipertensión y le va a dar infarto de miocardio. O de repente solo fuma y le va a dar infarto de miocardio. A eso se refiere que no es necesario ni suficiente. Y vamos a ver ahora con los diferentes modelos de causalidad. Por eso les decía, recuerden, causa necesaria, causa suficiente. Ni necesario ni suficiente. Complejo suficiente es el otro concepto. Causa necesaria, causa suficiente, complejo suficiente. Con esos conceptos armamos todos los modelos de causalidad. Entonces, el determinista puro se va a caracterizar por esto, que es, dice, causa única, efecto único. O sea, la causa, en el modelo determinista puro, la causa tiene que ser necesaria y suficiente. Si la causa no es necesaria y suficiente, no responde al modelo determinista puro. El ejemplo, ¿cuál sería el que les di? Rabia, el único que responde al modelo determinista puro. ¿Quién planteó este modelo? Este señor, que seguro ustedes han revisado, pues, ¿no? Los famosos postulados de Koch. Y Koch, ¿qué nos decía? El agente debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Si no está presente, no se produce la enfermedad. Entonces, es una causa necesaria. Luego, el agente no debe encontrarse presente en ninguna otra enfermedad. Eso nos decía Koch, especificidad de efecto.
Luego nos decía, la gente debe inducir la enfermedad siempre que se introduzcan animales susceptibles. O sea, por sí solo debe producir. Yo te pongo el microbio y le tiene que dar al animal. Causa suficiente. Y luego la gente debe ser aislado en cultivo puro, causa 1. Ya saben que estos conceptos han quedado obsoletos, pues no, ya no es así. Y ya les estoy poniendo el ejemplo de que hay una sola enfermedad que respondería a estos postulados de Koch. Y sería el de la rabia con la enfermedad hidrofóbica. ¿Qué tiene limitaciones? Evidentemente, pues no, a la luz de los conocimientos que existen, tiene limitaciones. Y ya van a ver ustedes de que seguramente esto que yo les estoy comentando, ya ustedes cuando estén más adelante, habrá cambiado pues la visión de lo que es la causa también, ¿no? Con esto de los aspectos genéticos, la identificación de los genes, el tratamiento personalizado y todas esas cosas, ya de repente ya no vamos a estar a fuma esto, no, este que fuma tiene este gen, hay que sacarle ese gen y se acabó, ya no pasa nada. Entonces vamos a ver también más adelante algún concepto que nos va, seguramente nos va a prever que eso va a ocurrir, Entonces dice, presencia del agente microbiano no se acompaña siempre de los síntomas y signos característicos de la enfermedad y por lo tanto no es causa suficiente, ¿no? O sea, puede haber la causa necesaria, pero esta causa necesaria no se acompaña siempre de los signos o síntomas de la enfermedad y por lo tanto no va a ser suficiente. Gran número de evidencias de ciertos factores de riesgo producen más de un efecto patológico. No fumar produce más de un efecto patológico, por ejemplo. Luego, no incluye el concepto de estado de portador asintomático. El espectro biológico de la enfermedad, de elementos epidemiológicos e inmunológicos de la causalidad. No es que entre el microbio y ya nos dio a todos, pues no. Tiene que haber, por ejemplo, aspectos inmunológicos. Al que tiene una inmunidad deprimida es más probable que le dé la enfermedad. A uno que tiene una buena inmunidad, menos probable o no le da la enfermedad, o hace la forma sintomática. Entonces esas son las limitaciones de este famoso postulado que en su momento sirvió para explicar el modelo determinista puro. Entonces yo a veces les pregunto, dice, los postulados de Koch sustentan el modelo de causalidad llamado, y contestan multicausal. No, pues no. Postulado de Koch, modelo determinista puro, ¿cierto? Causa necesaria, causa suficiente. Eso nos dice, y acá se los estoy reseñando, ¿no? El agente debe estar presente en todos los casos de la enfermedad, causa necesaria. Si no está, no se produce la enfermedad. Y el otro, el agente debe inducir la enfermedad siempre que se introduzca en animales susceptibles. Por sí solo produce la enfermedad. No importa la condición del animal, le pongo el microbio y le va a producir. Eso no es cierto. Pues no, ya saben ustedes ahora que no ocurre así. Hay un espectro de la enfermedad que lo vamos a ver en la clase que viene. El espectro de las enfermedades infecciosas, y van a ver pues, que hay personas asintomáticas, personas que hacen enfermedad leve, enfermedad moderada y enfermedad severa. Este es el otro modelo llamado determinista modificado. Como no se podía, y estos modelos han ido surgiendo en la medida que nosotros hemos necesitado darle explicaciones, pues, ¿no? Explicaciones a las asociaciones. Entonces, primero ya no sabían los miasmas, ya no, los miasmas no son los microbios. ¿Y cómo se produce? Ya Koch nos. Luego de ahí dijimos, oye, pero ¿ya cómo explicamos las otras enfermedades? Entonces ahí aparece este señor Rodman, donde nos habla del modelo determinista modificado. Y el modelo determinista modificado habla de una causa necesaria. ¿Qué es causa necesaria? Por eso les digo, eso recuerden bien, que es aquella causa que si no está presente, no se produce la enfermedad. Y eso es lo que les pongo acá. Esa es la causa necesaria. A, está presente en esos tres pies que les estoy poniendo ahí, en esas tres gráficas. El otro concepto que usa Rodman es el tema de las causas contribuyentes o componentes. Y ahí están las causas componentes. Para que sea una causa necesaria, si yo tengo esos tres gráficos, la causa necesaria tiene que estar en los tres. Si no está en los tres, no es necesario, ¿cierto? Porque ahí tenemos, por ejemplo, que en uno hay, en dos hay B, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta es, profesor, ¿y por qué B no es necesario? Ah, porque debe estar en los tres. ¿Por qué? Porque la suma de la causa necesaria A con la causa contribuyente componente
conforman lo que se denomina conjunto suficiente. ¿Qué es el conjunto suficiente? Es aquel conjunto que por sí solo produce la enfermedad. ¿Está bien? Entonces miren, nuevamente repito, modelo determinista puro, causa necesaria y causa suficiente. Tiene que estar presente. La causa debe ser necesaria y suficiente. No dice puede ser causa necesaria o suficiente, ¿no? Causa necesaria y suficiente. En el modelo determinista modificado ya nos dice existe una causa necesaria y existen causas contribuyentes o componentes. La suma de la causa necesaria con las causas contribuyentes o componentes conforman el conjunto suficiente. Cada uno de esas gráficas, A, B, C, D, E, ese es un conjunto suficiente. Cuando está presente A, B, C, D, E, se va a producir la enfermedad. Por sí solo va a producirse la enfermedad. Poniendo el ejemplo, tengo un vaso y el vaso está lleno hasta... Ahí hay 5 partes, 4/5 partes. No se produce la enfermedad, está presente B, C, D, E, no hay enfermedad, hasta que llega A y se produce la enfermedad. Y cuando llega A va a llenar el vaso y va a hacer que se rebalse el vaso. Y cuando se rebalse el vaso se logró el conjunto suficiente. Y acá está el ejemplo, ahí está. Por eso les digo, 1, conjunto suficiente. 2, conjunto suficiente. 3, conjunto suficiente. O sea, ahí hay 3 posibilidades de que se produzca la enfermedad. De que ese conjunto suficiente por sí solo produzca la enfermedad. Si falta la causa necesaria, no se va a producir la enfermedad. Y este es el ejemplo que se les ha puesto. En causa necesaria, pero no suficiente, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Y cuál era el ejemplo que les puse? Y que les dije que casi todos responden a este modelo determinista modificado. Les puse tuberculosis, pues, ¿no? Entonces, ahí ponemos A tendría que ser el Mycobacterium tuberculosis, B, hacinamiento, C, desnutrición, D, analfabetismo, E, pobreza. Pero si está todo ello y entra en la causa necesaria, se conforma el conjunto suficiente. Una vez que se conforma el conjunto suficiente, se produce la enfermedad. Lo mismo pueden hacer ustedes, como yo les digo, para dengue. A será el virus del dengue. B será falta de abastecimiento de agua. C, hacinamiento. D, falta de educación. E, aumento de la temperatura. Con eso se conforma el conjunto suficiente. Cuando está presente esos elementos, se va a producir la enfermedad. Sí, por favor. Exactamente, vamos a ir construyendo conjuntos suficientes para cada enfermedad. Entonces una enfermedad puede tener más de un conjunto suficiente, pero sí tiene una sola causa necesaria, ¿cierto? En el modelo determinista modificado. Porque si hablo de dengue, habrá dengue en el conjunto 1, dengue en el 2, dengue en el 3, el virus. ¿Por qué? Porque este modelo determinista modificado responde al concepto de que debe existir una causa necesaria. Deben haber causas contribuyentes o componentes y que la unión de la causa necesaria con las causas contribuyentes o componentes van a conformar los conjuntos suficientes. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos suficientes. Luego tenemos el modelo multicausal. Y esto es lo que vimos cuando hablamos de las cajas negras. Tiene que ver con este modelo multicausal. Dice, todo suceso produce una cantidad importante de factores de riesgo, o al menos el principal está acompañado por otros muchos que se van a correlacionar con él y se van a establecer una serie de conexiones entre ellos. Y es esto, ¿no se acuerdan que está en la red causal? Yo les puse también esto en la clase cuando hablamos de los paradigmas. Y esto responde al paradigma de las cajas negras, factores de riesgo, multicausal. Y ahí lo que estamos viendo después, ¿no? La enfermedad hipertensiva, la trombosis, hemorragia, que finalmente conduce a enfermedad vascular cerebral, infarto de miocardio, angina de pecho, enfermedad cardíaca coronaria. Y ven todas las conexiones que existen, ¿no? Dieta, estrés, hormonas, fumar, hiperlipidemia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hacen una red causal. Y acá, y ahí para lo que me había preguntado su compañero, acá ninguno es necesario ni suficiente.
¿cierto? O sea, si yo quito, por ejemplo, hiperlipidemia, ¿se producirá la enfermedad? Sí, no, porque no es necesario ni suficiente. Quito el estrés, igual, si tengo los otros factores, se va a producir la enfermedad. En cambio, cuando hablamos de que sea necesario, si yo quitase hiperlipidemia, no, ya no hay enfermedad. Así esté fumar, hormonas, la dieta, el estrés, la actividad física, la carga hereditaria. Y aquí está graficado lo que le dijimos, A y B, O, A, B y C, O, ahí está. O sea, acá no hay ni necesario ni suficiente. Luego, miren, para poder aterrizar estos conceptos se ha creado pues este modelo también, ¿no? El modelo probabilístico. ¿Por qué? Porque luego viene la pregunta, profesor, ¿está bien que usted habla de el modelo determinista modificado? Habla usted del modelo multicausal, pero ¿y ahora qué hago con eso? ¿Cómo lo pongo en evidencia? Ah, para eso surge este modelo probabilístico. Y el modelo probabilístico utiliza lo que les hemos enseñado en la clase anterior. Lo que hemos hablado de enfoque de riesgo, eso utilizan acá. Para calcular qué factor está más fuertemente asociado con la ocurrencia de la enfermedad. ¿Cierto? Para eso usamos las medidas de la fuerza de asociación. ¿Qué son? Estoy haciendo repaso. ¿Cuáles son las medidas de la fuerza de asociación? OR y RR. No se olviden eso. Medidas de impacto potencial, riesgo atribuible, fracción atribuible, ¿cierto? Tanto en expuestos, si hablamos de riesgo atribuible a secas es en expuestos, fracción atribuible a secas es en expuestos. En cambio, cuando decimos riesgo atribuible poblacional es en toda la población, fracción atribuible poblacional en toda la población. Recuerden, riesgo atribuible poblacional y fracción atribuible poblacional se usa desde la perspectiva de la salud pública. Cuando ustedes quieren tomar una decisión desde el punto de vista de la salud pública, riesgo atribuible poblacional o fracción atribuible poblacional. Entonces, a eso está referido este tema del modelo probabilístico, que es la causalidad por inferencia causal. Ahí está factor de riesgo, aquel que está asociado con una mayor probabilidad de que ocurra un evento, ¿no? Ya en la clase anterior definimos qué riesgo, factor de riesgo, enfoque de riesgo, características del enfoque de riesgo. ¿Qué debemos de tener en cuenta para el análisis del factor de riesgo? Primero, que se debe observar que covaría con la enfermedad, pues, ¿no? O sea, a mayor factor de riesgo, más enfermedad. Mayor riesgo de tener enfermedad. A eso se refiere. El otro criterio, que la presencia del factor de riesgo debe preceder a la ocurrencia de la enfermedad. Y ahí ya estamos hablando de un criterio de causalidad, que se llama, sí, la presencia del factor de riesgo debe estar antes de la ocurrencia de la enfermedad, a ese criterio se llama temporalidad. Entonces, el otro criterio del factor de riesgo dice que la presencia del factor de riesgo debe preceder la ocurrencia de la enfermedad. Es obvio, ¿no? Dice, les pongo el ejemplo así, grotesco. Vino un paciente y dice que la vacuna le produjo el evento. Entonces uno pregunta, señor, ¿desde cuándo está enfermo? Yo estoy enfermo desde el 10 de agosto. ¿Cuándo se vacunó? El 20 de agosto. Ah, entonces ya no, pues no. A eso se refiere esto, que la presencia del factor de riesgo debe estar antes de la ocurrencia de la enfermedad. Y luego, la asociación observada no debe ser atribuida a ninguna fuente de error. Error sistemático se refiere. ¿Qué es el error sistemático? Ya, pero ¿cómo yo le digo, error sistemático igual a sesgo. Eso es, error sistemático igual a sesgo, ¿no? Sesgo de selección, sesgo de información, presencia de variables confusoras. Entonces, ¿por qué? Yo puedo encontrar que existe asociación entre un factor y un efecto, pero esto es producto del sesgo. A eso llamamos asociación espuria, asociación falsa. Entonces es importante que esa asociación que nosotros estamos observando no sea atribuida a ninguna fuente de error sistemático. ¿Sí? Error sistemático, es decir, sesgo. El modelo probabilístico se basa en aceptar que la mayoría de las enfermedades es imposible predecir si una persona dada desarrollará o no. A eso se refiere, pues, ¿no? Dicho de otra manera, el modelo probabilístico nos da una probabilidad, ¿no? Una probabilidad mayor, una probabilidad menor. Y ahí el ejemplo que en algún momento les dije, yo no fumo, o mi vecino no fuma y le dio cáncer. Yo fumo y no me pasa nada, ¿no? ¿Y
que el modelo probabilístico dice, señor, usted que fuma tiene 10 veces más riesgo de tener cáncer. El que no fuma tiene 2 veces, pues, ¿no? Pero tiene pues también riesgo, no es que el que no fuma se salvó. De ahí que el concepto del modelo probabilístico nos habla de una probabilidad. No es determinista, no es, tú fumas, frito, te va a dar cáncer. Tú no fumas, te salvaste. No es así este modelo probabilístico. Y esta probabilidad puede ser observada, estimada a partir de observación del grupo de personas con características similares al sujeto problema durante un periodo de tiempo, en los diseños que se han hecho, pues, ¿no? Para evaluar los factores de riesgo entre expuestos, no expuestos, o entre enfermos, no enfermos, o a través de un estudio transversal. Y ahí está, observamos el número de casos nuevos de cáncer de pulmón que aparece en una población fumadora, ¿no? Durante un periodo de tiempo, podemos tener la probabilidad de que un fumador desarrolle cáncer de pulmón durante un periodo de amplitud similar. A ver, cuando dice acá, ¿qué indicador creen ustedes que se puede calcular acá? En este ejemplo, dice, observando el número de casos nuevos de cáncer pulmonar que aparecen en una población fumadora durante un periodo de tiempo, podemos estimar la probabilidad de que un fumador desarrolle cáncer de pulmón durante un periodo de amplitud similar. ¿Qué indicador calculamos ahí? Claro, ¿por qué? Y ahí está, es como que les estuviese preguntando, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Cierto? Porque ¿qué dice acá? El número de casos nuevos, ya yo ni leo más. Si sé, leo la pregunta, número de casos, pues sí, marco así. Y en 30 minutos termino la... Pero tienen que leer, pues entender lo que les estamos preguntando. ¿No? Entonces facilito, ven, no necesito mucho tiempo. Dice casos nuevos de los que fuman, eso es incidencia, pues profesor. Entonces acá no van a poner el OR, ¿no? Porque no estoy diciendo que el número de casos nuevos de cáncer de pulmón que aparecen entre los que fuman y los que no fuman, no estoy diciendo, ¿cierto? En cambio, si le digo entre los que fuman y no fuman, sí calcularíamos qué medida. RR, porque estamos hablando de incidencia. Eso es lo que quiero lograr en ustedes, que correlacionen la medición epidemiológica con el contexto en el cual se desarrolla, ¿no? Y ahí viene el tema de sus trabajos de investigación también, ¿no? A veces ustedes ponen que vamos a estudiar la incidencia de anemia en niños. Y yo digo, la anemia, la incidencia, ¿no es solo la incidencia? Seguro van a llevar el curso el próximo año. ¿No? ¿Por qué? Porque la incidencia que hay que hacer, seguimiento. ¿A quiénes? Aquellos que no tienen la enfermedad, pues, ¿no? Entonces, si van a hacer un estudio para determinar la incidencia, lo primero que tienen que identificar a todos los niños que no tienen anemia. Y a partir de ahí, controlarlos 1 o 2 años, pues. Haciéndole cada 6 meses su hemoglobina. Y cuando tiene positivo, este no tenía, ahora salió positivo, ese es un caso nuevo. Otra vez hacen la prueba que no tenía, sale, ese es el caso nuevo. Entonces eso se llama una cohorte, ¿ya? Entonces yo cuando veo el título incidencia ya dudo de qué han hecho. Porque usualmente lo que ustedes van a hacer o son estudios descriptivos, o van a hacer estudios transversales, o pueden llegar a hacer hasta estudios de casos y controles. Eso sí pueden hacer. Entonces, eso también tengan en cuenta estas cosas que les digo para cuando ustedes tengan que preparar sus proyectos de investigación para tener su título de médico cirujano. ¿Ya? Ahora, si quieren hacer, claro, un trabajo brillante, o mejor dicho, un trabajo que les demande más tiempo y más gasto, sí, uno de corto. Pero no lo recomiendo porque tendrían que esperar 2, 3 o 4 años para que tengan los resultados. ¿Ya? Listo. Entonces, TIA, RR o R. ¿Ya? Para este caso, la tasa de incidencia acumulada. O llamado también, cuando hablamos de enfoque de riesgo, ¿cómo se llamaba? La tasa de incidencia acumulada en el enfoque de riesgo. Riesgo absoluto, ¿cierto? Riesgo absoluto, eso les dije. En el enfoque de riesgo, el riesgo absoluto se calcula con la TIA y con la densidad de incidencia. Y las otras medidas de la fuerza de asociación. Esa es la otra cosa también que no confundan. A medidas de asociación, miren, les estoy repitiendo. Y cuando les pongo el examen, se pongan, espero que estoy fallando yo, no me expreso bien, a veces no encuentro respuesta, porque se los digo, ¿no? Y les digo, no confundan las medidas de asociación, y eso te lo he dicho en la clase anterior también, con las medidas de la fuerza de asociación. Medidas de la fuerza de asociación solamente hay 2. Riesgo relativo
relativo y el OR. Y ese riesgo relativo y el OR se usa en el modelo probabilístico. Miren, en el modelo probabilístico usamos como medida de la fuerza de asociación el riesgo relativo o el OR. Ventajas del modelo probabilístico, miren lo que dice. Permite jugar con nuestra ignorancia de los procesos causales y la forma de observarlos, ¿no? Eso nos ayuda, pues ya hemos hecho que tiene más. ¿Cómo fue? No sé, pues caja negra, ese es el factor. Permite la valoración de la relación dosis y respuesta entre una exposición y una enfermedad, también el modelo probabilístico. Yo puedo comparar a aquellos que fuman una cajetilla, 2 cajetillas, 3 cajetillas versus los que no fuman, y determinar la medida de la fuerza de asociación, que creo que en el ejercicio que les hemos planteado está eso. Y con eso puedo demostrar que existe relación dosis-respuesta. Fuma 2 cajetillas, tiene un OR o un RR de 3, fuma 4 cajetillas, tiene 6, fuma 10 cajetillas, tiene 20 de OR o de RR. Con relación al que no fuma, pues no, evidentemente. Luego también tiene la otra ventaja, la posibilidad de la creación de modelos matemáticos que van a facilitar datos exactos e interpretables. Nos va a permitir hacer el análisis de exposiciones múltiples, y ahí viene el tema de la regresión múltiple, que se utiliza bastante en epidemiología cuando se habla de los factores de riesgo. Y a través de este modelo se intenta identificar las diferentes causas componentes y causas suficientes del modelo determinista modificado, miren, modelo determinista modificado, y los diferentes eslabones que se integran en el modelo multicausal. Por eso les decía, este modelo probabilístico es el sustento, la evidencia al modelo determinista modificado y al modelo multicausal. Acá les he puesto un ejemplo, dice diabetes mellitus, tiene una serie de factores de riesgo: hipertensión, síndrome metabólico, prehipertensión, hiperglicemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está, eso es lo que finalmente ustedes van a revisar cuando revisen la literatura, factores de riesgo, ahí está. Y acá, ya adelantando un poquito, dice grupo de controles y grupo de casos. Cuando ustedes se encuentren así, grupo de controles y grupo de casos, vamos a considerar de que se ha hecho un estudio de casos y controles. Si es un estudio de casos y controles, ¿qué medida epidemiológica de la fuerza de asociación vamos a calcular? OR, pues, OR. Es lo que quiero que ustedes aprendan, pues, ¿no? Entonces, se les pone esto, no les voy a poner los resultados. Supongamos que les pongo, dice, se hizo un estudio con 100 controles y 100 casos, ¿no? En el grupo control se encontraron 33 con antecedente familiar y en el grupo de casos 82 con antecedente familiar. Diga usted cuál es la fuerza de asociación entre aquellos que tienen la enfermedad, o sea, el grupo control, y el antecedente familiar de diabetes. ¿Qué harían ahí? A ver, calculen. Ustedes me han dicho repaso, ya, calculen, a ver, calculen. Quiero que calculen cuál es la fuerza de asociación. Estamos viendo entre los diabéticos y no diabéticos. Los diabéticos es el grupo control, perdón, los no diabéticos es el grupo control y el grupo de casos son los diabéticos. Y el factor de riesgo es el antecedente familiar de diabetes. Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué te están dando el examen? ¿Qué harían primero? La tabla, pues, ¿ves? Entonces ahí ponen diabetes, no diabetes. Luego ponen antecedente familiar, no antecedente familiar. ¿Cuántos son diabéticos? 100, escribo al toque, ¿no? ¿Cuántos son no diabéticos? 100, pues son casos 100, controles 100. Luego digo, ¿cuántos de los que son diabéticos tienen antecedente familiar? 82. ¿Cuántos no tendrán el antecedente? La diferencia, pues 8. Y al mi tabla 2, igual hago para los no diabéticos. 33 tienen antecedente, 67 no tienen antecedente. Ya, pues miren todo lo que significa para que respondan esta pregunta. Primero, que sepan qué van a hacer. Segunda situación es, y ahora, ¿qué calculo? ¿El OR o el RR? Estos son casos y controles, tengo que calcular el OR. Razón de productos cruzados, A por D sobre B por C. Porque a veces hacen una tablita bien y luego calculan riesgo relativo. Yo, como les digo, en el examen no es, ¿cómo se dice? Lo que se ponen son distractores, pues, ¿no? Y de hecho, les voy a poner
también el resultado de lo que no corresponde, pues evidentemente. ¿Para qué? Para probar que ustedes saben, pues. ¿Ya cuánto le sale? Tiene que salir de lo que está ahí, ¿eh? Ya está la respuesta también, ¿no? El intervalo no lo calculen. Ahora yo les dije, ustedes, bueno, para fines de desarrollo yo les sugiero hagan a mano y ya después comprueban pues, con el OpenEpi, les dije, ¿no? El OpenEpi. Pero eso no les voy a permitir que usen pues, el examen. Entonces yo les sugiero que hagan su tablita de 2×2. ¿Le salió o no? Sí, igual puede ser, la pregunta ya no puede ser para el antecedente familiar. Diga usted cuál es la fuerza de asociación entre obesidad central y el desarrollo de diabetes mellitus. A partir de esta tabla yo les puedo sacar más de una pregunta. Pues les puedo poner la tablita para que interpreten. ¿Cuál es el factor que está más fuertemente asociado con la ocurrencia de diabetes mellitus? ¿Y ahí qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién terminó de hacer el ejercicio? ¿Alguien? Sí, seguro muchos de ustedes. Y yo les digo, háganlo, porque después, cuanto más practiquen, va a ser mejor. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo más fuertemente asociado? Eso está facilito, ¿no? ¿Cuál es? A ver, anímense, pues si nos equivocamos no hay problema. ¿Por qué planteaste síndrome metabólico? ¿Y qué más? Pero antes del intervalo, primero por, que es el OR más alto. El OR más alto, 19.45. Y además, porque el intervalo de confianza nos dice que es un resultado estadísticamente significativo. Ahora, yo les pongo a veces trampita, pues si les digo, les pongo 19.45 y les pongo acá 0.9 en vez de ponerle 9.32, ¿no? ¿Para qué? Para probar si han aprendido, pues. Entonces el estudiante dice, es 19, es el más alto. ¿Por qué? Porque aprendió la mitad de lo que les enseñamos. El resultado tiene que leer en términos de la cifra puntual y del intervalo de confianza. Entonces, si esto fuese 19.45 y el intervalo de confianza dice 0.9 a 40.27, ya no sería, ¿no? Ya no sería. Buscaría otro que tenga el mayor valor y que sea estadísticamente significativo. Y hasta como no han querido hacer, yo se los he hecho. Si les ha salido así, perfecto. ¿No? Así es la tablita. OR 924, intervalo 478 a 1787. Entonces ponen ahora, para ver si estoy diciéndole la verdad, agarran su OpenEpi ahí en su computadora y ponen los valores, la tablita y dicen, no, sí, profesor, está bien. No, se ha equivocado, no está bien. El intervalo es diferente. Ese es el intervalo, pues. Creo que yo calculé también con el OpenEpi. Entonces, si han hecho así, perfecto, ya deben sentirse bien y además que han aprendido, porque la idea es esa. Si han hecho así, perfecto. Y ya la interpretación, ¿cómo interpretaríamos? A ver, interprete este resultado. A ver, vamos a ver, no quieren hablar, les pondré el micrófono. No hay voluntarios. Participen, jóvenes. A ver, ¿tú nos ayudas? ¿Puedes? ¿Qué significa un OR de 9.24? El OR de 9.24 no nos dice significancia. ¿Tú, a ver, nos ayudas? ¿Algo? ¿Ustedes? ¿Tú? Ese es el problema de los que están atrás. Ese es el problema. Pero ellos miren, ahí hay sitio, van allá y como yo les digo, ya no tendrían que amanecerse ni tampoco revisar los exámenes anteriores. Lo que sí les recomiendo, no hagan banco nomás. La probabilidad, ahora que estamos hablando de probabilidad, el riesgo de que se aprueben, de que desaprueben si solo revisan banco es alto. Alguno podrá aprobar de repente, pero la mayoría no.
aprobado. A ver, sí, por favor. Que las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes mellitus son 9.23 veces, 9.24 veces probable de que vayan a desarrollar diabetes mellitus. Y este resultado es estadísticamente significativo, porque el intervalo no está en 1. perfecto, listo, muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, miren, ella lo interpretó así. Yo lo puedo interpretar también de otra manera. Aquellos que tienen antecedente familiar, ¿no?, tienen más riesgo de desarrollar diabetes mellitus que aquellos que no tienen antecedente familiar. Otra forma de interpretar: aquellos que tienen antecedente familiar tienen 9.24 veces el riesgo de sufrir de diabetes que aquellos que no tienen antecedente familiar. Ahora, esas tres formas que ella dijo, 9.26, o sea, la probabilidad es de 9.24 también, perfecto, no hay ningún problema. O sea, no hay, por eso le digo, tampoco hay un cliché. Y a mí nunca me gusta decir, aprendan así, ¿no? Porque el estudiante tiene que ver qué es lo que más se le graba. Y la cosa más importante, saber de que eso mide la fuerza de asociación. Muy bien. Ahí este es el otro tema, que es el que yo les decía, seguramente más adelante, con el tiempo, ya vamos a estar hablando de esta complejidad, de esta causalidad compleja. Sí, por favor. A ver. Es que yo tenía 82 casos, como eran 100 casos en total, la diferencia. ¿Sí? Está bien, por eso le digo, pregunte, yo les explico. Porque la idea no es que no aprendan, que aprendan, pues si no saben de dónde sale, yo les digo, no hay ningún problema, ¿ya? Por eso yo les decía, el truquito estaba acá, donde dice, controle 100, caso 100, ¿ya? Bien. No, 100 casos y 100 controles. Entonces, por eso les decía, cuando hacen su tablita de 2×2, casos, controles, y ponen 100 de frente. Y ya completan el casillero que tiene el dato 82, la diferencia es 18, 33, la diferencia es 67, y el otro concepto que tienen razón de productos cruzados. Acá no van a calcular incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos y el riesgo relativo, porque le va a salir otra serie. Entonces les decía, hay un concepto que se habla ahora de la famosa causalidad compleja, que la causalidad no es tan fácil como la estamos viendo, ¿no? Que es unidireccional, que es la causa, componente, innecesaria y suficiente, no. Ellos dicen, sostiene que las causas no son ni únicas ni múltiples. O sea, lo que hemos revisado dice que no, así no es, pues, es más complejo. Y en esa complejidad dice, ¿cuál es el punto de partida de la causalidad compleja como un nuevo paradigma causal? El punto de partida nos dice que la transformación en la integridad del saber contemporáneo, en eso se sustenta, y la relación de entendimiento entre los principios del orden y el desorden. Y esto es lo que nos habla el tema de la teoría del caos, dicen, ¿no? Y se comporta como una situación compleja, donde el tema no es unidireccional, sino que tiene idas y venidas, y que la explicación de esas idas y venidas nos va a permitir identificar la causa. ¿Qué características tiene la complejidad? La causalidad compleja, el proceso se contiene a sí mismo un número indefinido de veces, o sea, puede ser reiterativo. Luego, la presencia del principio hologramático, la imagen del holograma que contiene... A partir de un holograma podemos explicar la causalidad compleja. En un holograma puede estar contenida la totalidad de la información de ese objeto representado como causalidad. Entonces, como ven, no hemos querido abundar con este tema de la complejidad, de la causalidad compleja. ¿Por qué? Porque es un tema, si ustedes quieren revisen, es bastante filosófico, pues, ¿no? Van a comenzar a elucubrar de que la causa no es pues directa como ustedes ven, sino hay una serie de puertas de entrada y de salida, y ahí aparece lo que llamamos los DASH, los gráficos acíclicos direccionales, ¿no? Que se usa también en investigación. ¿Para qué? Para identificar las famosas
puertas falsas, y esas puertas falsas las vamos a identificar como las variables confusoras. Hay todo un software de DAG, de gráficos acíclicos dirigidos, para cuando ustedes elaboran su red causal, les va a permitir a través de esos gráficos acíclicos dirigidos identificar la variable confusora. Tiene limitaciones, dice, los modelos teóricos para el abordaje de la causalidad bajo el supuesto de la complejidad no están completamente elaborados. Ese es el problema todavía. Pues yo les decía, probablemente cuando ya ustedes estén profesionales o estén dictando clases, estén hablando más de la complejidad, de la causalidad compleja, ya que este modelo va a estar más elaborado. Y luego, no existe una amplia documentación en relación a su aplicación práctica en todas las ramas del saber. ¿Ya? Pero es bueno de que sepan que existe, pues, ¿no?, una causalidad compleja. No les ponemos mucho énfasis por estas limitaciones, pues no están completamente, yo no les podría enseñar a ustedes algo que no está completamente elaborado. Y la otra, que no tiene una aplicación práctica. Entonces usted dice, profesor, ya está bien, pero ¿y ahora cómo aplico? En cambio, los otros modelos sí aterrizamos a través del modelo probabilístico, y hemos visto a través de la identificación de los factores de riesgo. Procedimiento para establecer la causalidad en epidemiología. Entonces, lo primero, lo que les he dicho, ¿qué dice ahí? El establecimiento de relaciones de asociación. ¿Cómo determinamos las relaciones de asociación? ¿A través de qué mediciones? Eso, ¿no? De las medidas estadísticas. Hablamos siempre de chi cuadrado y prueba exacta de Fitch porque nuestras tablas en epidemiología usualmente terminan en tablas de 2×2, ¿no? Usualmente de 2×2 y variables dicotómicas, ¿no? Porque si hablamos de variables cuantitativas, ya no vamos a hablar de chi cuadrado, ¿no? Pero vamos a tener que pensar si es una variable que tiene distribución normal o no tiene distribución normal, y de acuerdo a eso aplicaremos las pruebas estadísticas, pues, ¿no? Entonces, la técnica inicial es identificar las relaciones de asociación. Y ahí les he puesto en negrita, dice, pero no basta la existencia de ella para inferir que uno de los dos elementos asociados tenga carácter o condición de factor causal del otro. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, pueden haber estas condiciones. Una asociación estadística dice, primero lo que tenemos que saber es de que esta asociación estadística no es producto del sesgo o del error sistemático de la presencia de confusores. Eso es un dato importante. Luego también en causalidad tenemos que recordar que existen asociaciones indirectas. El factor y la enfermedad se asocian solo porque se relacionan con cierta afección subyacente. Y la otra condición, que son las asociaciones artificiales o espurias, es una asociación falsa que puede deberse a la ocurrencia causal o a cierta casual o a cierta desviación en los métodos de estudio. Hay el ejemplo clásico, dice, no, yo puedo correlacionar el uso de paraguas, por ejemplo, y hay asociación entre usar paraguas y la presencia de infección respiratoria aguda. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero esa es una asociación artificial o una asociación espuria, ¿no? Esto para que recuerden, no para martirizarlo, sino para recordarles lo que hicimos la vez anterior, ¿no? Dice asociación estadística. Y acá, ¿qué decimos? ¿Existe o no existe asociación estadística? Viene en el examen, ¿no? Se hizo un estudio, se les escribe todo eso. Habiéndose obtenido un chi cuadrado calculado de 2.56. ¿Hay o no hay asociación estadística? ¿Hay o no? ¿Qué hacemos para determinar si existe una asociación estadística? Comparamos, ¿qué cosa? Perfecto, el calculado con el tabular. Y si el calculado es mayor que el tabular, es estadísticamente significativo. Si es menor que el tabular, no es estadísticamente significativo. Y acá el chi cuadrado C calculado es 2.56, es menos que el chi cuadrado tabular, que es 3.84, para un valor alfa de 0.05%, es decir, un 95% de confianza, con un grado de libertad, porque es una tabla de 2×2, ¿no? Entonces, este resultado no es estadísticamente significativo. Y acá lo que les he puesto,
a veces nos complican la vida, pero facilito es ver esto, pues, ¿no? Yo digo, ¿dónde está el valor de 3.84? Y pongo acá. Todo lo que está por acá, rechazo la hipótesis nula. Y todo lo que está por encima de 3.84, área de rechazo, y todo lo que está por debajo de 3.84, área de no rechazo de la hipótesis nula. Entonces también, a partir de la identificación de la hipótesis, yo puedo decir rechazo o no rechazo la hipótesis nula. En este caso, como el chi cuadrado es menor que 3.84, no rechazo la hipótesis nula. ¿Cierto? ¿Y qué no rechazo? Que vivir en la zona rural no se asocia a la presencia de dengue, pues, ¿no? No rechazo. En cambio, si fuese este chi cuadrado mayor que 3.84, rechazo la hipótesis nula, entonces afirmo que vivir en la zona rural se asocia a la presencia de dengue. Acá no puedo decir de que vivir en la zona rural se asocia a la presencia de dengue. ¿Por qué? Porque no rechazo la hipótesis nula. Es decir, que no estoy demostrando de que exista asociación entre vivir en la zona rural y la presencia de dengue. Este es un ejercicio, los que han leído Mopese, es el mismo ejercicio Mopese. Por eso les digo, lean sus libritos. Es el mismo ejercicio desarrollado, solo a modo de que recuerden nuevamente que lo primero que buscamos es que exista o no asociación estadística. Y que esta asociación estadística no se deba a error sistemático o confusores, es decir, a sesgos o confusores, ¿no? Luego tenemos la asociación indirecta. La dieta produce infarto de miocardio, no, sino que hay una variable intermedia que es la alteración de la lipoproteína, ¿no? Eso es lo que va a condicionar el infarto de miocardio. Y la asociación espuria, que está referida a esta asociación. A veces dice, oye, he estado enfermo, ¿no? Y la enfermedad, me han dado antibióticos y los he estado enfermo, me han dado antibióticos y los antibióticos debilitan, ¿no han escuchado eso? Esa asociación entre uso de antibióticos y que eso te debilita es una asociación espuria, es una asociación falsa. No es que el antibiótico debilite, ¿no? No ocurre así, sino lo que ocurre es que la enfermedad infecciosa, como parte de la enfermedad, el cortejo sintomático te va a producir astenia, pero no porque uses antibióticos. ¿Ya? Entonces, también eso es importante que recordemos. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que buscar es que exista asociación estadística y que esta asociación estadística no se deba a estos elementos. ¿Ya? Que la asociación estadística no se deba a estos problemas. Problemas de selección, sesgo de selección. Factores de distorsión que invaliden la comparación entre ellos. Ejemplo, he comparado diferentes grupos etarios y consecuentemente he obtenido un resultado estadísticamente significativo, pero eso me traduce que hay sesgo también. Entonces, acá lo que les estoy poniendo es la condición que ocurre hacia el lado izquierdo y qué métodos se utilizan para controlar cada uno de ellos. Entonces, se debe usar métodos aleatorios, se debe hacer emparejamiento o matching o análisis de subgrupos para evitar la presencia de factores que distorsionen. Esos factores que distorsionen se llaman usualmente confusores. Entonces, para evitar la presencia de estos confusores, se hace esta técnica, emparejamiento, matching o análisis de subgrupos. Luego, las observaciones hayan sido realizadas con precisión y en las mediciones y con objetividad del observador. Para eso, tenemos que hacer, ¿qué cosa? Primero, definición operacional de la variable para medir adecuadamente, y la otra técnica es utilizar procedimientos ciegos, pues, ¿no? Para evitar la subjetividad del observador. Luego que se haya medido la probabilidad de que el azar explique la concordancia, la diferencia obtenida en los resultados, también hay que ver esa posibilidad. Si la probabilidad es elevada, tenemos que desechar la asociación encontrada o aumentar el tamaño de los grupos de observación. ¿Ya? Entonces, son los elementos previos. Por eso les decía, no simplemente decir, hay asociación estadística. No. Esta asociación estadística es producto, o mejor dicho, es resultado de un buen diseño de investigación y consecuentemente está exento de variables confusoras o de sesgos. Si la respuesta es sí, pasamos a hacer el análisis de causalidad. ¿Ya? Entonces, asociación, nuevamente les repito, sesgo de la selección. ¿Hay sesgo de selección? Sí, no es causa. No hay
Riesgo de azar, sí, no es causal, o es no. Hay factores de confusión, nos preguntamos si es sí, no es causal, y si todo es no, dice la asociación. Sesgo de la selección, no. ¿Hay efecto del azar? No. ¿Hay factores de confusión? No. Entonces podemos iniciar el análisis de causalidad. ¿Ya? El análisis de causalidad. Y ahí están los diferentes criterios de causalidad. Esto también lo he sacado del libro de Bonita, que supongo están revisando también. Ahí nos dice Bonita y colaboradores y los criterios iniciales de Bradford Hill, ¿no? ¿Para qué? Para que sepan, pues, a veces yo les digo, relación temporal, dice, profesor, usted no ha dicho relación temporal, ha dicho temporalidad. Pero ahí está, es lo mismo. O la otra, yo les pongo plausibilidad biológica y dice, pero profesor, es verosimilitud, me dice. Sí, pues es lo mismo, verosimilitud o plausibilidad biológica. Coherencia o consistencia, sinónimo, coherencia o consistencia. Intensidad o fuerza de asociación. Entonces, miren, cuando yo voy a determinar la intensidad de una asociación causal, tengo que determinar la fuerza de asociación. ¿Y qué tengo que usar para determinar entonces la intensidad? Las medidas de la fuerza de asociación, OR o el RR. Relación dosis-respuesta o gradiente biológica. Relación dosis-respuesta o gradiente biológica. Luego, reversibilidad, es igual. Diseño del estudio, nos dice Bonita, y Bradford Hill nos dice la evidencia experimental. Bonita nos dice diseño de estudio, ¿por qué? Porque usualmente cuando hacemos análisis de causalidad es poco probable que hayan estudios experimentales, ¿no? La mayoría son estudios observacionales. Si hay estudios experimentales, excelentes, ¿no? Pero en vacunas sí hay bastante estudio que se ha hecho estudios experimentales, ¿no? Para probar la vacuna. Pero el problema es que en el tema de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, los eventos ocurren no cuando se estudiaron 3.000 o 5.000 personas, sino cuando ya 100, 200, 1 millón de personas comienzan a aparecer, ¿no? Entonces ahí estudios, diseños observacionales bien elaborados nos va a sustentar la causalidad. Y consideración de datos empíricos, nos dice analogía y el otro tema de especificidad. Y esto también recuerda lo que les dije al inicio, no existe un método matemático, ¿eh? No, profesor, 4, 3, 2, 1, todos tienen que cumplir, no. Lo que sí hay criterios que son claves. Bueno, uno de los criterios clave es la temporalidad. ¿Ya? Tiene que haber, ¿no? Porque ya ustedes si analizan una asociación causal y ven que el efecto está antes de la causa, como les les mencioné anteriormente, dice que empezó su enfermedad el 8 de agosto y se vacunó el 15 de agosto. No puede ser, pues, ¿no? ¿Cómo la vacuna le va a producir temporalidad? Si no hay temporalidad, ya se descarta la asociación causal. Entonces, lo clave, primero, determinar si hay asociación a través de las pruebas estadísticas, descartando que los sesgos o confusores estén explicando esa asociación. Luego, aplicamos los criterios de causalidad. Y el primer criterio que decimos, ¿existe relación temporal o no? Con temporalidad. Si existe, continuamos con las otras. Plausibilidad biológica o verosimilitud cuando es compatible con los conocimientos más avanzados, ¿no? Ejemplo, ya hablamos de cólera, ¿no? Dijimos, cuando John Snow identificó que el agua producía el cólera, no había este concepto de plausibilidad biológica o verosimilitud. Cuando se identificó el vibrio cólera, ahí se le dio plausibilidad biológica o verosimilitud. Lo mismo ha ocurrido con el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón y el hábito de fumar. Sabíamos que fumar produce cáncer, pero ahora se sabe que hay creo que 5.000 productos que tienen el humo del cigarrillo y se ha identificado cuáles son los cancerígenos. Eso es plausibilidad biológica. O la otra, dice los mineros mueren por cáncer de pulmón. Se sabía eso. Ahora se sabe que en la mina hay una serie de productos y que uno de esos productos condiciona cáncer. Eso es la verosimilitud. A veces cuando se busca asociación causal, no hay necesariamente plausibilidad biológica o verosimilitud.
como les dije, como fue con Jon Snow. Y usualmente ocurre después, pues, ¿no? Porque se comienza a experimentar en ratones, se van estudiando las sustancias y recién se identifica. Entonces, cuando los conocimientos más avanzados son compatibles con lo que estamos determinando entre la causa y el efecto, decimos que existe plausibilidad o verosimilitud. Consistencia o coherencia está referida a observaciones repetidas. Entonces el estudio A, el estudio B, el estudio C, el estudio D dicen lo mismo, y ahí viene lo que ahora nos ayuda, las famosas revisiones sistemáticas con metaanálisis. Entonces los metaanálisis me van a decir, el autor A dice que hay asociación con la enfermedad X, el autor B dice lo mismo, el autor C dice lo mismo, ya, eso se llama coherencia o consistencia. No está repetido a que yo hago el experimento varias veces como investigador y la investigación repetida que hago yo me da los mismos resultados, no se refiere a eso, ¿no? Sino que a observaciones repetidas por diferentes investigadores, pues, ¿no? Y ahí viene lo que les voy diciendo, las revisiones sistemáticas con metaanálisis, sobre todo los metaanálisis. Fuerza de asociación o intensidad, ya eso lo damos por sentado, riesgo relativo o el OR. Gradiente biológica o relación dosis-respuesta. Ahí también tengan cuidado, gradiente biológica o relación dosis-respuesta está referido a que a mayor factor de riesgo, mayor posibilidad de la ocurrencia del daño. Así es el tema de la gradiente biológica. Diferente a la reversibilidad. La reversibilidad es, yo quito el factor y cómo se comporta la enfermedad. O sea, dejó de fumar y ¿qué está pasando con el cáncer de pulmón? Eso es reversibilidad. A veces confunden el concepto de gradiente biológica o relación dosis-respuesta con reversibilidad. Y el otro concepto que es la evidencia experimental o diseño de estudio. Entonces, miren, les he puesto lo que dice Bradford Hill en negrita y lo que dice Baker Bonita en rojito. Y ya les he puesto al costado a qué se refiere. Y para abundar aún más, miren, si yo quiero saber si existe relación temporal, y eso es lo que tienen que hacer cuando ustedes hacen el análisis de causalidad, lean los contenidos del ejercicio que les hemos dado, hagan una tablita de este tipo y respondan a cada una de esas preguntas. Dice, ¿precede la causa el efecto? Si es sí, sustente el por qué. Verosimilitud, ¿es compatible la asociación con nuestro conocimiento de mecanismos de acción, pruebas obtenidas en animales de experimentación? Coherencia o consistencia, ¿se han obtenido resultados similares en otros estudios? Intensidad o fuerza de asociación, ¿cuál es la fuerza de asociación entre la causa y el efecto? Relación dosis y respuesta, ¿se asocia el aumento y la exposición a la causa propuesta con un aumento en el efecto? Reversibilidad, la eliminación de la causa propuesta da lugar a una reducción del riesgo de enfermedad. Y diseño de estudios, los datos probatorios se basan en un diseño adecuado. Vamos a conversar con cada una de ellas. ¿Precede la causa el efecto? Acá, si yo les pusiese este gráfico, diga usted qué criterio de causalidad cumple. ¿Por qué? Eso es, fuma antes y se muere, facilito, se dan cuenta. Fuma antes, ¿no? Fuma y se muere, pues. Estamos viendo la temporalidad. Fuma antes y se muere. Entonces, ¿la causa precede el efecto? Sí. Y ese es un criterio que les dije esencial, ¿no? Si no hay temporalidad, si vemos de que las muertes preceden al hábito de fumar, no empezaría a hacer un análisis de causalidad. Verosimilitud. Es una asociación de verosímil y por tanto más probable causal cuando es compatible con otro conocimiento. Ya creo que les he explicado, ¿no? El cólera, les he explicado el tabaco, les he explicado de trabajo en la minería, el tema también antes no se sabía por qué se producía la úlcera gástrica, ahora se sabe que es una enfermedad que es producida por un microbio, pues, ¿no? El Helicobacter pylori. Ahora se sabe que produce úlcera gástrica. Coherencia o consistencia, la coherencia se muestra cuando varios estudios llegan a un mismo resultado. Y lo que les mencioné también, utilizando la técnica del metaanálisis, combinan los resultados de varios estudios bien diseñados con el
fin de obtener una mejor estimación global del efecto. Y eso, cuando ustedes vean esto, si ya saben, si yo les pongo una imagen, diga, ¿qué criterio de causalidad se cumple? Ya inmediatamente, profesor, metaanálisis, de coherencia o consistencia. Listo. Un segundo. Pero para eso tienen que saber, ¿no? Y a la otra decía, por eso decía, miren, esto no es epidemiología. Ustedes asistan a las conferencias, todos presentan. Dice, la última revisión sistemática con metaanálisis, nos ponen, si no sabemos, estamos perdidos, ¿no? Pero en todas las conferencias aparece esta información. Y acá lo que hay que ver es el OR, pues en este caso, ¿no? Y con la gráfica más fácil todavía. ¿Por qué? Porque acá con la gráfica lo que estamos viendo esto es 1. Y vamos viendo que ninguno es estadísticamente significativo porque todos incluyen al 1, pues, ¿no? Fácil de identificar, pero no veo, profesor, pero sí la gráfica, sí, entonces con la gráfica. Pero en el valor global sí vemos de que el resultado es estadísticamente significativo, ¿no? Dice 1.25 con un intervalo de confianza de 1.01 a 1.53. Listo. Intensidad. Y ahí les dejo tarea también, calculen, les he puesto todavía que van a calcular el OR. ¿Y por qué les he puesto OR? Porque dice casos de cáncer pulmonar y controles. En hombres, casos de cáncer pulmonar y controles en mujeres. Nos están dando el p-valor, ¿no? Pero lo que yo quiero es que ustedes se ejerciten y calculen el OR. Y si les digo calculen, háganme caso, pues como yo digo, a veces vengo y les pongo lo mismo y no contesto. Pero ¿qué pasó? Seguro que no han hecho, pues. Lo calculen, porque es nuevamente. ¿Y cuál es la dificultad acá? Que les estoy dando los valores, o mejor dicho, esto es para ordenar, ¿no? A veces le pongo al estudiante así y ahí hace 647 por 27 entre 2 por 622 y ya, oye, ¿qué tan fácil? Pero miren cómo está la tabla. Pues la tabla hay que invertirla, ¿no? En las columnas hay que poner los casos con cáncer y los controles. Y en las filas lo que hay que poner es el número de fumadores y el número de no fumadores, expuestos y no expuestos. ¿Cierto? Eso es para que piensen, Y ahí es que veo que hay una dificultad. Porque ya ustedes se han mecanizado, ahora que tienen todas las posibilidades, peor todavía, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de los profesores ahora? De preguntarles que resuelvan, pues, situaciones, ¿no? Ya no que me digan tal cosa, porque ponen ahí su teléfono y les sale todo. No, a ver, explícame. Esa va a ser la función nuestra. No es impedirles que utilicen esas herramientas, no, utilícenlas, pero utilícenlas bien. ¿Ya? Entonces, calculan esto, ya yo les dejo ahí de tarea. Luego, se asocia el aumento de la exposición a la causa propuesta con un aumento del efecto. Esto se llama relación ¿qué? Dosis y respuesta. Todo más gaseosa, poco más, ¿no? Ya, esa relación dosis y respuesta. Fumo, no hago ejercicio o hago menos ejercicio, tengo más riesgo de desarrollar infarto. Eso se llama relación salud, relación dosis y respuesta. No fuma, exfumador, fuma 1 a 4, 5 a 14, 15 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 más. ¿Cómo se comporta el riesgo relativo? Acá está la columna, es el riesgo relativo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? Y acá la cantidad de cigarrillos fumados por ellos. Entonces, a medida que aumenta el número de cigarrillos, aumenta la fuerza de asociación. Entonces, si yo veo de que en la medida que aumenta el número de cigarrillos, aumenta la fuerza de asociación, eso se llama relación dosis-respuesta. Ya, lo mismo, ¿no? Que si se asocia el aumento de la exposición de la causa, igual nunca fumó, menos de un paquete, medio paquete, un paquete, 1 a 2 paquetes, 2 a más paquetes. Así es, el fumar es complicado, pues, ¿no? Tema grave. A los países europeos, ¿qué están planteando ahora?
medidas más restrictivas para los fumadores. Pero ya salen defensores de los fumadores, pues no dicen también cómo vamos a disciplinar a los fumadores. Porque les están poniendo, ni en la playa ya se puede fumar, ¿no? Prohibido. Además del el humo, es terrible, ¿no? Cuando uno comienza a ver este tema, contamina el medio ambiente, porque todas las colillas, eso para que se degrade, van a pasar cientos de años. Y entonces, felizmente ya veo que acá nadie fuma, pues ni fumará. Antes hasta en el hospital se fumaba, pues, ¿no? El cardiólogo que estaba evaluando y estaba fumando, no fumen, así era, ¿verdad? Bien, dice, esto es reversibilidad, ya no se confundan, lo que yo le digo acá no es relación dosis-respuesta, sino acá deja de fumar, o la otra, hace ejercicio, ¿no? Eso es reversibilidad. Entonces, cuanto menos cigarrillos, más tiempo ha dejado de fumar, menos riesgo de morir por cáncer. Eso es lo que estamos viendo. Dejó de fumar 5 años y tiene un riesgo de 0.5. Dejó de fumar 15 años y ya tiene 0.25. Lo que tienen que ver acá, y eso, por ejemplo, esta es una gráfica bien interesante, dicen, ya dejé de fumar y ya no tengo riesgo. No, el que fuma hasta 25 años después de dejar de fumar va a tener más riesgo que aquel que nunca fumó. Por eso que las campañas de prevención del cáncer por el hábito de fumar no debe decir deja de fumar, sino nunca fumes. Ese tiene que ser el mensaje, no, nunca fumes. Porque si fumaste y dejas de fumar, el riesgo, van a pasar 20 años y tu riesgo siempre va a ser mayor que si no hubiesen fumado nunca. Luego, el diseño de estudio, y ahí presten atención a lo que les digo. Dice, ¿cuál es el mejor diseño epidemiológico para determinar la asociación causal? Es el diseño experimental. ¿Cuál es el diseño observacional más potente para determinar asociación causal? Estudio de cohorte. Cuando hablamos de todos los diseños, el estudio experimental es lo mejor. Pero dentro de los estudios observacionales, el estudio de cohorte. Esto que les digo, apréndanlo así, pues abstractamente. Y ahora sí le digo abstractamente. Porque ya en la segunda parte vamos a cohorte, profesor, esa es una cohorte, cómo se hace, etc. Ya vamos a ver el diseño de cohorte, ¿ya? Entonces ahí, Bradford Hill decía, no, tiene que ser diseño experimental. Y Bonita dice el diseño de estudio. Entonces puede ser un diseño experimental o puede ser un diseño observacional. Si hablamos de todos los diseños, el experimental es mejor. Si hablamos de los observacionales, en observacionales hay estudio de cohorte, que es el mejor para determinar asociación causal. Luego le sigue el estudio de casos y controles. Luego le sigue el estudio transversal. Y al último están los diseños descriptivos. Dentro de ellos están los ecológicos, la serie de casos, el reporte de casos. O sea, los ecológicos, serie de casos, reporte de casos son los que tienen menos utilidad para determinar la asociación causal. Se ha dicho de otra manera, no sirve. Esto también para que recuerden la calidad de la evidencia, lo que les he mencionado, ¿no? Los ensayos clínicos aleatorios, la más alta evidencia, por eso se dice que cuando hablamos de los diseños, para sustentar una asociación causal, debemos preferir los estudios clínicos aleatorios o los estudios experimentales. Luego tenemos los estudios controlados no aleatorizados dentro de los estudios experimentales, clínico aleatorizado y controlado no aleatorizado. Cuando hablamos de aleatorización, eso está referido a estudios experimentales, esos dos. Y estudios observacionales, lo que les dije, estudio de corte, estudio de casos y controles, ahí faltó uno, que todavía es estudio transversal y después serie de casos clínicos. Y esa es la magnitud, ¿no? Alta la calidad de la evidencia, los experimentos, y ya la serie de casos tiene la evidencia más baja. Valoración de la relación causa-efecto, dice la asociación observada puede ser debida a sesgo de selección o medición. Lo que le dije primero, lo que tenemos que ver es que nuestra asociación no sea producto de los sesgos o compulsores,
Si la respuesta es no, dice, ¿puede verse a fenómenos de confusión? Ah, tampoco, no hay variables confusoras que expliquen esta situación. Y luego dice, ¿puede ser una casualidad? No es una casualidad. Ah, entonces puede ser casual, causal. Probablemente. Para decir que es causal tenemos que aplicar los criterios de causalidad. Listo, valoración de la relación. Ya yo creo que es lo mismo, no puede deberse a sesgo de selección, puede deberse sí, fenómeno de confusión y puede ser una casualidad o puede ser causal y aplicamos los criterios de Hill. Listo. Muy bien, muchas gracias. Preguntas, dudas. Entonces, miren, ya hemos hecho un recuento de todas las... No se olviden, jóvenes, estudiantes. Si tienen dudas, la próxima semana que tenemos la última clase, va a depender de ustedes que yo les responda las preguntas. Primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, etc. y hasta la séptima clase. Pero para que tengan dudas, ustedes tienen que leer, pues, ¿no? El que no estudia nunca tiene dudas. Cuando estudia, se va a decir, oye, ¿esto cómo es? Entonces, los que tengan dudas, me la hacen saber. Ahora, si no quieren decir la carta, escriben al correo. Alguien me escribió, por ejemplo, y ahí viene el tema para que todos se beneficien. Alguien me escribió y me decía, profesor, yo quiero responder a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de una persona con la prueba positiva tenga la enfermedad? ¿Qué debo calcular? A ver, escuchen allá, si quiero responder a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que una persona con la prueba positiva tenga la enfermedad? ¿Qué tengo que calcular? No. Ahí se confunden ustedes. Yo les dije, cuando les puse ahí en la pizarra, les dije, la probabilidad condicional la leemos del numerador al denominador. Y la condicional es dado que. Yo no les estoy diciendo dado que, ¿cierto? Y la interpretación de abajo hacia arriba, del denominador hacia el numerador. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que una persona con el test positivo tenga la enfermedad? Valor predictivo positivo, ¿cierto? Entonces, acuérdense eso que les puse. Sensibilidad es igual a la probabilidad de tener la prueba positiva dado que se tiene la enfermedad, ¿cierto? La inversa de eso es el valor predictivo positivo. Yo invierto el numerador y el denominador de la sensibilidad, el valor predictivo positivo. Sensibilidad es, especificidad es la probabilidad de ¿qué? De tener la prueba negativa dado que, ¿no? Condicional. El valor predictivo negativo es la inversa de la especificidad. Cuando yo quiero interpretar, leo el denominador. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora sí, entendido. Respondí a la pregunta y si tienen dudas, me escriben. Lo que sí, ya no me escriban en la semana del examen, ya no respondo. Pues, a veces yo estoy revisando otras cosas, el correo y me llega a eso de las 10 de la noche previo al examen. Profesor, ¿qué es esto? Ya no les voy a responder. ¿Ya? Una semana antes con mayor gusto. Muy bien, saquen su hojita, porque ya les comento, les dije, hay como 20 estudiantes que han venido nunca a la clase. Y hay un tanto que tenía 4 en asistencias y la semana pasada aparecieron 2 que tenían 4 asistencias, ¿no? Entonces todavía están considerados. El punto de corte van a ser 5 inasistencias. Yo voy a revisar esta semana y me enviaré si hay alguien que tiene 5 inasistencias. Ya envié, como les digo, a ciencia básica. Muy bien, listo. Pregunta. Una facilita. A la otra cosa les pido, no sean tacaños, me ponen unas hojitas así ya, pongan una hoja más o menos decente. Pues. Y la otra, pongan su DNI y firmen, ¿ah? Pongan su DNI y firmen. Una facilita. Una facilita. Ya, está bien, está bien. Otros ponen así ya, o sea, ni siquiera bien cortadito, pues, ¿no? Oye, yo creo que también hay que respetar, ¿no? O sea, todos los futuros médicos. Bien, una cosa cortita, ¿listo? Ya todos estamos listos, pongan sus nombres, apellidos, DNI y firma.
¿Delegado está? No. No lo veo al delegado. Hoy día no ha venido. ¿Su cumpleaños? No creo. No lo veo todavía. Ya, listo. Defina usted qué es una causa necesaria. Así, lo que han entendido, defina usted qué es una causa necesaria.